Por esta tarde, Señor, y te pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra esta tarde, Señor. Que tú bendigas mis labios, Señor Dios, y sea tu Espíritu Santo a través de mí, expresando aquellas cosas que quieres decirle a tu iglesia esta mañana, Señor. Te pedimos que tomes control, Señor, y que abras el corazón de mis hermanos, abras su entendimiento, Señor Dios, y que, Padre, como dice tu palabra no vuelve vacía, Señor Dios, que esto que hoy hablemos esta mañana, Señor Dios, llegue hasta lo más profundo de sus corazones, Padre, hasta los huesos, las coyunturas, Padre, los tuétanos, y discierna, Padre, los pensamientos, Padre, para que en justicia, Padre, en tu palabra, podamos actuar, Señor Dios, de tal forma que te glorifiquemos y que hagamos resplandecer tu rostro a aquellos que no te conocen, Padre. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez se ha sentido en problemas o en alguna situación donde no sabe qué dirección tomar? ¿Le ha pasado que debe dinero y por fin le pagan y cuando le pagan usted ya debe más de lo que cobró y no sabe cómo administrar ese dinero? ¿Le ha pasado que quizás lleva muchos años en ese empleo y de repente le ofrecen una oferta de trabajo mucho mejor en otro lugar, pero tiene que renunciar a la antigüedad de su empleo? ¿O alguna vez le ha pasado que se esfuerza tanto por alcanzar algo y cuando aparentemente llega a esto, usted no está listo para recibirlo? ¿Le ha pasado quizás que su hijo o su hija de pronto le pide permiso para hacer algo nuevo que nunca antes había hecho y que es normal a la luz de todos, pero usted dice, ¿lo dejaré? ¿Está preparado para llevar a cabo eso? ¿Le ha pasado que padece alguna enfermedad y recibe las opiniones de los médicos sobre una operación con un alto riesgo o vivir medicándose, deteriorando su calidad de vida? ¿Y qué hacer? Hay un mito que ha permeado en ciertos sectores del cristianismo bajo una falsa doctrina llamada la doctrina de la prosperidad, que dice que los cristianos no padecen problemas, que los cristianos no deben sufrir, que los cristianos no lloran, que no se equivocan, que todo lo hacen, que todo lo que hacen les sale perfectamente bien. ¿Ustedes han oído eso alguna vez? Bueno, hoy veremos dos temas que no se pueden estudiar de manera separada, porque tanto uno como el otro están intrínsecamente relacionados y no se puede desarrollar uno si no se desarrolla el primero. Hoy hablaremos de la santidad y la dirección. Por varias semanas hemos estado diciéndoles que estamos hablando temas de la vida cotidiana de un creyente. Hemos pasado del ser, de lo que es una sana doctrina, al hacer. ¿Cómo debe vivir un cristiano hoy día? Y el pasaje que vamos a analizar hoy, que leímos hace un rato, es el capítulo 13 del libro de Éxodo. Y como antecedente a este capítulo vemos que Dios había liberado a su pueblo de Egipto. Dios había mostrado su poder, enviando 10 plagas a Egipto para liberar a su pueblo. La de la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, sobre el ganado, echó granizo, hubo úlcera entre los pobladores, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Y a pesar de cada plaga, Dios había endurecido el corazón de Faraón con un propósito particular, para mostrar su poder, para mostrar que era Él el que estaba sacando al pueblo de Egipto y lo iba a llevar hasta la tierra prometida. El capítulo 12 de Éxodo nos habla de la institución de la Pascua.
Y es esa celebración que cada año hacían los judíos, los israelitas, en donde hacían el sacrificio, ¿verdad? Y derramaban la sangre del cordero para expiación de los pecados. Y había quedado instituido desde ese momento para en adelante. Entonces Dios acaba de sacar a su pueblo de Egipto. Dios acaba de instituir un pacto con ellos a través de la Pascua. Y ahora, en el capítulo 13, Dios viene a hablarle a su pueblo. Y vamos allí al capítulo 13 de Éxodo. Y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y la palabra consagración solamente puede aplicarse a aquellos verdaderos cristianos. Así como era para cada hijo de Israel el hecho de este pacto, así para nosotros es el hecho que solamente aquellos que tienen en sí mismos el Espíritu Santo morando en ellos, tienen la capacidad de consagrarse a Dios. Y la palabra consagrar en el hebreo es kadash, y significa ser limpio, ser dedicado, ser preparado, ser purificado, ser apartado para Dios. Por eso la palabra consagración va muy ligada con la palabra santificación. Te preparas, no solamente tiene que ver con el hecho de apartarte, sino también tiene que ver con el hecho de servirle a Dios. Prepararte para servir a Dios. Y dice la Escritura aquí que cualquiera que abre matriz de los hijos de Israel, y empieza a hablar del versículo 2 al versículo 7 sobre los primogénitos. Y dice que de todo animal, el primogénito lo ibas a sacrificar a Dios porque era para Dios. Todo primogénito era para Dios. Y solamente iba a redimir al hijo del asno y al hijo del hombre. Y vamos a ver más adelante eso. Pero en Cristo Jesús todos somos las primicias. Todos debemos consagrarnos a Dios. Dice Santiago ahí en el capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros como cristianos somos las primicias. Todo lo que era lo primero tenía que estar, ¿qué? Consagrado a Dios, es lo que acabamos de leer. Así que nosotros que hemos venido al conocimiento de Dios y que somos hechos hijos de Dios porque hemos confesado y hemos creído que Él es nuestro Dios, debemos consagrarnos. La vida de un cristiano es una constante consagración y vamos a ver cómo es que Dios ayuda, guiando a este pueblo, haciendo todo un paralelismo con lo que hoy estamos viviendo, como también nos guía para esa santificación. La consagración implica humildad, implica dominio propio, y ese es el significado de los panes sin levadura que leímos aquí. Habla de que tenían que comer panes sin levadura, hacer panes sin levadura. La levadura es algo que infla la masa, es algo que hace que las cosas se inflen. Y levadura quiere decir jactancia, quiere decir arrogancia, quiere decir presunción, soberbia, altivez, orgullo, petulancia. ¿Usted ha batallado con alguna de estas áreas en su vida? Bueno, todo eso es jactancia y todo eso significa esa levadura. Cuando Dios le dice al pueblo, hagan panes sin levadura, está representando esa santificación. Nosotros debemos de vivir sin levadura, sin esas características. La levadura infla la masa. Del versículo 8 al versículo 16, dice así:
y hablando de los primogénitos dice, y lo consagrarás en aquel día, perdón, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó de Egipto. Esa mano fuerte es lo que hablaba hace rato. A través de ese endurecimiento del corazón de Faraón, él mostró sus maravillas y con ese brazo fuerte sacó. Él nos ha sacado a nosotros de Egipto también. Él nos ha sacado de una antigua manera de vivir, de ser esclavos del pecado, de estar atrapado en nuestras propias concupiscencias, en nuestro estilo de vida distorsionado por valores que hoy el mundo nos ha vendido y que no son verdad. Y que la gente abraza ignorando que están en el error y que ese error los conduce a la muerte. Pero de ahí nos sacó Dios. Y dice la Escritura, es importante que tú lo cuentes a tus hijos. Es importante que haya esa cultura dentro de la iglesia. Nosotros como cristianos tenemos que enseñarles que Dios hizo un pacto con nosotros. Nos sacó de esa vana manera de vivir y nos trajo a una nueva vida en Cristo Jesús para mostrarnos una forma correcta de vivir, para mostrarnos que a través de ese diario vivir podemos alcanzar una vida en plenitud, pero no quiere decir esa vida de prosperidad, sino quiere decir una vida en Cristo Jesús, con Él, experimentando una paz que el mundo no conoce y que el mundo no te puede dar. De todos los primogénitos, dice aquí, Dios solo redime a través del sacrificio de un cordero al primogénito del asno y al primogénito del hombre. Ahí lo dice en el versículo 13, dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Ahora, a mí me llama la atención esto, y perdón lo voy a decir, pero ¿qué relación tiene que ver un asno con el primogénito de los hijos? La palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado tomó para hacerlo sentar delante de sus príncipes, en su gloria. Y vemos este simbolismo desde el principio ahí, cómo la misericordia de Dios se extiende a aquella criatura, la última, quizás. Dice el versículo 10, vamos a regresar un poco, dice, por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Esto se tenía que hacer cada año, lo del sacrificio de las Pascuas se tenía que hacer cada año. Pero Cristo cambió ese rito ahora. Ya no es necesario que cada año se esté haciendo un sacrificio por los pecados. El primogénito Hijo de Dios fue dado por propiciación para que a través de su sangre nosotros fuéramos redimidos. Y Él cambió ese rito ahora. Hoy precisamente celebramos Santa Cena. Y ese es el nuevo pacto. Ya no es necesario un sacrificio más, porque el sacrificio ya lo hizo Él en la cruz del Calvario. Hay una nueva celebración para nosotros los cristianos, que es la Santa Cena. Nosotros tenemos que recordar siempre que Cristo Jesús murió en la cruz y nos sacó de esa vana manera de vivir a una vida en donde podemos ver con mayor claridad las cosas que hay en el mundo. Y esto tenemos que igual enseñárselo a nuestros hijos, que nuestros hijos aprendan a tener temor a Dios, pero no es un temor de miedo, es un temor reverencial, es un temor en donde uno reconoce la soberanía de Dios, en donde uno le enseña a nuestros hijos que Él es el creador y nosotros las criaturas. Y no como en muchas iglesias se enseña hoy en día equivocadamente, donde te dicen, no, tú eres hijo de Dios y Dios prometió darte todas las cosas. Así que tú pídele a Dios. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y distorsionan la palabra de Dios para hacernos pensar que Dios está en nuestro servicio. Y no es así. Dios no está en nuestro servicio. Nosotros le servimos a Él. Dios nos honró poniéndonos dentro de su plan maravilloso
para que pudiéramos avanzar en el extendimiento de su reino aquí en la tierra. Y no por lo que tú eres o por lo que yo soy, sino porque simple y sencillamente Él en su soberanía así lo quiso. Y eso tenemos que enseñarlo a nuestros hijos desde pequeños, que ellos aprendan a tener ese temor reverencial a Dios, que ellos aprendan a saber que en la palabra de Dios se encuentran estatutos que han sido diseñados para que nosotros vivamos de una manera plena y de una manera abundante en Él, en Cristo Jesús. La vida abundante no tiene que ver con que si te va bien o te va mal, la vida abundante tiene que ver con que estás alcanzando una madurez alta en el alma y en el espíritu. Porque finalmente, hermano, este cuerpo aquí se va a quedar. Dice la palabra de Dios que polvo somos y ¿a dónde volveremos? Al polvo. El espíritu regresa a Dios, quien lo dio, y el alma espera ese gran día de la resurrección. Así que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos estas cosas. Cristo Jesús vino a cambiar esto. Acompáñame allá a Mateo 26. Vamos al versículo 26. Y dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que yo lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ese es el nuevo pacto. Así como Dios había tratado con el pueblo de Israel al sacarlo de Egipto y había instituido la Pascua para que ellos no se olvidaran de aquello que Dios había hecho en la vida de ellos, así también Cristo Jesús viene y hace un nuevo pacto con nosotros para que no nos olvidemos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero tampoco olvidemos que Él volverá por nosotros para llevarnos a ese lugar, a esa morada celestial que Él nos está preparando allá. En Jesús se cumplió la ley y transformó todo, sacando a la humanidad del pecado, sacándonos de esa tierra de Egipto y trayéndonos a la tierra prometida, a una vida en Él. Porque dice que separados de Él nada podemos hacer, y esto quiere decir que solamente en Él están todas las cosas para poder hacerlas. Otro aspecto de la consagración es que debemos guiar, como les decía, a nuestros hijos y en este proceso de consagración, porque así Dios lo está instituyendo. Así que si eres nuevo o si apenas estás entendiendo que le perteneces, debes de comprender que Dios quiere guiar tu vida. Pero para esto, para que Él pueda guiar tu vida, necesitas santificarte. Y ese es el primer paso. Por eso decía que hoy íbamos a ver dos temas importantes. Y no puedes tratar uno si no resuelves el primero. Y mucha gente quiere que Dios le dirija, que Dios le ayude a encontrar la salida de sus problemas sin pagar el precio de la consagración, sin pagar el precio de la santificación. Dios nos está llamando a través de su palabra que debemos santificarnos. ¿Y cómo te santificas? Orando, leyendo la palabra de Dios. Hace un rato trataba con los jóvenes en la clase de escuela dominical y les decía: ¿cómo alimentas el alma? En el alma está nuestra capacidad de razonamiento, nuestra inteligencia y nuestras emociones. Y tú alimentas tu alma con la información que le das a tu mente, pero también con lo que tú permites experimentar en tus emociones. Por eso dice la palabra de Dios que no todo nos conviene, porque hay cosas que emocionalmente nos distorsionan y desarrollan en nosotros hasta enfermedades, patologías, situaciones a través de las cuales hay esclavitud. Tenemos que romper con todo eso. Y la forma de ejercitar el alma es estudiando la palabra de Dios, poniendo la palabra de Dios en nuestra mente y desarrollando actividades que nos permitan desarrollar emociones en donde Dios esté
siendo honrado a través de esas acciones. Ahora bien, ¿cómo fortalecemos el espíritu? Y les decía a los jóvenes, el espíritu lo fortalecemos orando y poniendo en práctica lo que aprendimos de la palabra de Dios. Tú no puedes fortalecer el espíritu si no conoces la palabra de Dios. Tú no puedes orar si no conoces la palabra de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios porque ella te va a guiar para que tú sepas cómo actuar. Por eso el tema de la santificación, de la consagración es tan importante. No podemos excluirlo y decir, nada más Dios me va a guiar y Él me va a dar dirección para que yo vaya y entre a la tierra prometida porque Dios pagó todo en la cruz. Y sí, pero Dios te está diciendo, santifícate. Santifícate. Tenemos que santificarnos a Él y tenemos que aprender a hacerlo orando de una manera sencilla. El Salmo 38:8 dice el salmista, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Él entendía que solamente a través de la oración podía santificarse. Hay gente que vemos y que pueden ser grandes líderes en la vida cristiana, pero no saben las luchas que a veces hay atrás. Nosotros somos atacados constantemente. El diablo está buscando cómo dividir la iglesia, atacando a los líderes de las iglesias. Por eso es importante que también ustedes oren por los líderes de las iglesias, por los pastores, por los misioneros, por aquellas personas que tienen ministerios importantes a través de los cuales están extendiendo el reino de Dios. Nadie está exento. No podemos jactarnos y decir, bueno, yo estoy en paz con Dios, yo estoy bien, yo ya no soy pecador, ¿no? No, al contrario, como este salmista decía, hay que llegar a sus pies de rodillas diciendo, Señor, estoy debilitado y molido en gran manera, y gimo a causa de la conmoción de mi corazón, porque aún ahí está la lucha más fuerte. Es difícil. Todo el Salmo 38, léanlo, es una oración de penitencia, es una oración de un verdadero sacrificio de alabanza, un reconocimiento a Dios de quiénes somos nosotros y quién es Él. Ahora, vamos a seguir y dice, veamos cómo Dios conoce a su pueblo y trabaja con él de acuerdo a su condición. Dios conoce tus debilidades, Dios conoce tus temores, tus profundos pensamientos. Y es ahí donde Dios va a actuar para perfeccionarte. Vamos a seguir adelante, ahí en el versículo 17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, porque estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios sabía cómo era ese pueblo. Dios sabía de las debilidades de ese pueblo y dijo, si yo los mando en el camino más directo, se van a topar con los filisteos y se van a querer regresar a Egipto. ¿Cuántas veces Dios no te deja a ti avanzar donde quieres avanzar? Porque no, aunque sea el camino más rápido para llegarlo, Dios te dice no, porque no es conveniente para ti. Dios los llevó por un camino, más bien Dios no los llevó por el camino más lógico, que era la ruta más directa, sino los hizo rodear el camino por el desierto. La falta de entendimiento y la necesidad del pueblo hizo que Dios optara por esa decisión. Y miren, hermanos, platicaba con el pastor Sergio en la semana y decíamos, qué duro es esto, qué difícil, porque para Dios bastó un día para sacar al pueblo de Egipto. Pero el pueblo de Egipto fueron 40 años y tuvo que morir toda esa generación porque ellos no pudieron sacar a Egipto de sus mentes. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es tu Egipto? Fueron 40 años los que estuvieron dando vueltas en el desierto porque la gente todavía pensaba en regresar a Egipto. ¿Y cuántas veces dices, no hombre, esto de ser cristiano está horrible? Y piensas todavía en regresar a Egipto. Y piensas en tus malas prácticas, en tu forma pasada de ser. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Tus malos hábitos? ¿Tu pasada forma de vivir?
tus prioridades distorsionadas. A veces le pedimos tanto a Dios que nos dé algo y cuando nos lo da, eso se convierte en una paradoja que nos impide luego estar con Dios. Por eso decía el pastor Sergio, cuando predicó sobre la oración, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pides para tus deleites y tus concupiscencias y no pides conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios, mientras tú no saques a Egipto de tu mente, Dios va a estar obrando en tu vida para que lo saques. Y te va a llevar y te va a hacer pasar por ese desierto. Pero Dios te dice que a pesar de que andes en un desierto, Dios está contigo. Y tú tienes que estar consciente que no importa cuál sea el problema que estás viviendo, Dios está operando y está trabajando contigo. Hay gente que te dice, te va mal porque seguramente estás en pecado. Dile a esa gente, mira hermano, pecado no es lo que hacemos, pecado es lo que somos. Así que sí, vivimos en pecado, pero nos estamos perfeccionando. Y todas las experiencias que tú vives, aquellas que se han convertido quizás en momentos difíciles para ti y que estás a punto de claudicar y que ya no puedes más, piensa esto, Dios está obrando en tu vida a tu favor. Dios está allí. Dios te está guiando por el desierto y está evitando que llegues a enfrentarte con los filisteos. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus debilidades, Él conoce cómo es lo que te conviene a ti. Por eso, a veces es necesario que pases esas pruebas y esas situaciones para que tu carácter pueda ser forjado conforme a la voluntad de Dios. Y a pesar de los problemas que estás atravesando, que sean salud, económico, afectivo, filosófico, sentimental quizás, ten la certeza que ese camino es el mejor para ti. A veces decimos, es que hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Lo que estás viviendo es lo mejor para ti, porque en medio de ese problema y en medio de esa dificultad, Dios está obrando a tu favor. Dios está cumpliendo en ti ese plan maravilloso. Y así como hizo rodear al pueblo, a veces es necesario que a nosotros nos haga rodear aquellas cosas que no tenemos la madurez de enfrentar. ¿Sí me explico, hermanos? Así que, si dejas que Él te guíe, verás al final la obra hecha en Él. Acompáñame ahí al Salmo 32:8. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él te hará entender el camino sobre el cual debes de andar. Él no está distraído, dice la gente, no, pues es que Dios tiene tanta gente que a lo mejor ya se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de ti, dice la Escritura aquí, que Él está con los ojos fijos en ti y Él está guiando tu camino. Y Él te va a mostrar el camino. Ahí en ese problema que tienes, Dios te va a mostrar la salida. Dice la palabra de Dios que no hay una prueba que no seamos capaces de resistir, porque juntamente con esa prueba nos va a dar ¿qué? La salida. Amén, así es. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y es interesante ver que dice en este salmo que Él te va a guiar por sendas de justicias. Y aunque en ocasiones esas sendas sean caminos donde dirás, híjole,
esto es un valle de sombra y de muerte, ¿qué dice este salmo? No temerá mi corazón, no temerá mi corazón, porque Él está contigo. Su vara y su callado, la palabra de Dios te va a dar aliento, hermano, para seguir adelante. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, si no conoces las promesas de Dios para tu vida, ¿dónde puedes hallar esperanza? Si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso muchos hermanos andan ponchados, débiles y no saben ni qué camino tomar, ni qué dirección tomar, porque ignoran la palabra de Dios. Y su fe no puede desarrollarse más porque no tienen más capacidad para desarrollarse. Es importante la vida devocional de un creyente. Por eso hablamos de la santificación. Diario, no es, me voy a esperar al domingo para ver la Biblia otra vez. Llegamos el domingo en la tarde y la ponemos ahí en el librero y no la volvemos a tocar hasta el próximo domingo en la mañana que vamos a la iglesia. Y eso no es santificarte. Eso no es consagrarte a Dios. Ahora, si tú esperas que Dios te guíe y te dé dirección sin que tú conozcas su palabra, déjame decirte, estás muy equivocado. Necesitas conocer de la palabra de Dios. Por eso tenemos los cristianos que desarrollar el hábito de diario, como dice el Salmo 5, de mañana temprano me levantaré y te buscaré, y a ti oraré y esperaré. Tenemos un gran ejemplo, Daniel, todos los días, él se paraba y oraba, y Dios lo llenaba de sabiduría y lo llenaba de discernimiento, y le hacía ver cosas que él escribió después, inspirado en el Espíritu Santo, para que entendiéramos aquellas cosas que eran el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. El Salmo 25, del 4 al 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Así debemos orar, hermanos. Muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus caminos, tus sendas. Él te está guiando, Él te va a mostrar. Y dice Proverbios 3, del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Ahí en ese problema, ¿qué tienes que hacer? Reconocerlo. ¿Estás pasando problemas económicos? Reconoce a Dios. ¿Estás pasando problemas de salud? Reconoce a Dios. Y Él te mostrará el camino que debes andar. Amén. Vamos al versículo 19 de Éxodo 3 y dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y el versículo 20 dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos. Entonces, durante 40 años, dice, los huesos de José anduvieron en el desierto, y esto tenía un propósito especial. Vemos ahí en Génesis 50, del 22 al 26, y se los voy a leer aquí, dice rápidamente, es cuando José le pide a sus hermanos que lleven sus huesos cuando Dios los saque de Egipto, y dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho esto antes. Él había dicho: entraréis, y dijo, y vas a padecer esclavitud. Y estuvieron 400 años allí el pueblo de Dios. Pero José sabía esa promesa y dijo: mas Dios ciertamente os visitará,
y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, e hizo jurar a José, a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y dice que cuando salieron de Egipto, Moisés tomó esos huesos y los llevó. Y hay una razón importante. La gente preguntaba, acuérdense, fueron 40 años. Generaciones fueron muriendo en el desierto. Y la gente decía, bueno, ¿y quién va ahí en ese ataúd, no? Había un propósito. Porque la fe no viene en el vacío, lo hemos dicho muchas veces. La fe viene por el testimonio de los hombres que han dado testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y es por eso que esos huesos anduvieron en el desierto esas generaciones. Y los niños preguntaban, y los jóvenes preguntaban, y entonces les podían decir, es que Dios hizo pacto con su pueblo y nos sacó de Egipto, y esto era una señal de que Dios cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas, hermano. No des por tardada la promesa de Dios. Dios lo va a hacer llegar a tu vida en su momento, en su tiempo. Él está preparándote para que tú recibas aquellas cosas. Pero no va a ser a través de una filosofía de la prosperidad, sino va a ser a través de una vida de santidad, como Dios va a hacer llegar a tu vida esas promesas. ¿Sí me explico, hermano? Por eso se menciona aquí esa parte de los huesos. Tenemos que enseñarle, otra vez recalco, esto es muy importante, a nuestros hijos amar a Dios, más que con palabras, hermano, con el ejemplo. Ese ejemplo de traer eso ahí en el desierto, daba testimonio. Tu vida es testimonio para tus hijos. Empieza a refrenarte. Yo sé que a veces nos salimos de nuestro control, ¿no? Y déjame decirte algo, no hay nada más difícil para un cristiano que estar en una familia de gente que no cree en Dios. Yo lo viví. Y no puedes hacer nada indebido porque lo primero que te dicen es, ay, ¿no que muy cristianita? Ay, mira cómo hablaste, ¿no que muy cristianita? Ay, mira lo que hiciste, ¿no que muy cristianita? Por eso es tan importante que estemos cachándonos y observándonos. Y cuando te voy a decir algo que te va a dar paz, hermano, en esa situación. Cuando te digan eso, dile, mira, el ser cristiano no tiene nada que ver con el hecho de que yo no peque o yo no caiga. Tiene que ver con el hecho que Dios me ha redimido y me está perfeccionando. Me está perfeccionando. Y sí, cometo errores, sí, fallo, sí hay cosas en mi vida que están mal. Pero date cuenta todas aquellas cosas que también he cambiado. ¿Por qué la gente siempre se tiene que fijar en los defectos y no en las cosas buenas? Y decirle, por eso voy a la iglesia, por eso leo la palabra de Dios, por eso a veces me ves orando. Porque si yo no hago eso, imagínate, todo lo bueno que he cambiado, que no viene de mí, viene de Dios, ahorita tampoco estaría. Tenemos que dar testimonio, tenemos que cacharnos también, tenemos que empezar a dejar aquellos malos hábitos. Egipto atrás, hermano, ya deja Egipto atrás y camina hacia adelante. Dios tiene un camino maravilloso para tu vida. Y dice el versículo 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios va delante de ti, hermano. Así como Él iba delante de su pueblo, Él va delante de ti. Mira, han habido 3 dispensaciones a lo largo de la historia. Y la primera de ellas fue cuando precisamente Dios viene en esta expresión de esa columna de fuego y en esa columna y en esa nube, y viene a habitar, a hacer tabernáculo con su pueblo. Dios, el Padre en la tierra y el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo. La segunda dispensación es cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra
Dice ahí en Ezequiel 10 que la presencia de Jehová dejó el templo por causa de los pecados del pueblo. Dejó el templo. Y no volvió hasta Jesucristo. Y dice, y ese verbo que era en el principio se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como gloria del unigénito Hijo de Dios. Cristo Jesús vino a ser tabernáculo con nosotros también, cuando anduvo aquí en la tierra. Y el Padre y el Espíritu Santo en el cielo. Y la tercera dispensación que tenemos es que el Hijo nos redime a través de ese sacrificio en la cruz, y Él sube al cielo y se sienta a la diestra del Padre. ¿Y a quién envía? Al Espíritu Santo. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Él está haciendo tabernáculo en nosotros, a través de nosotros, para que podamos llevar una vida en plenitud, para guiarnos y conducirnos a toda verdad. Y lo vemos ahí en Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis poder, ese poder que transforma nuestras vidas. El pueblo seguía la nube, y fíjate algo bien interesante, ellos seguían a la nube, no la nube a ellos. Jesús dijo ahí en Lucas 9:23, el que quiera seguir en pos de mí, no yo los voy a seguir. Y hay muchos cristianos que hacen su propio evangelio y ahí van solitos, ¿no? Solitos. Dios dijo, Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y si santifíquese, tome su cruz cada día y sígame. Así que dice que esta nube, vamos a ver aquí, los guiaba por el camino en el desierto. El Espíritu Santo hoy día nos cubre, nos da dones y nos da del fruto de su Espíritu. El Salmo 105:39 dice así, hermano, que la nube la extendió por cubierta. Y esto es para proteger a su pueblo. Y el fuego para alumbrar de noche. Dios nos está cubriendo, Dios nos está protegiendo a través de la sangre de Cristo. Dice la Escritura que ya no hay un acusador. Las oficinas de Satanás se cerraron el día que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó, y lo veíamos hace rato en la alabanza. Toda potestad le fue dada a Cristo Jesús y exhibió públicamente al enemigo. Ya no puede seguir él acusándote. No te sientas mal si fallas. Arrepiéntete, sí. Arrepiéntete. Digo, no te sientas mal porque somos en nuestra carne, ¿cómo se dice? Propensos a caer. ¿Sí me explico? Somos propensos a caer. O sea, sí tiene que haber un arrepentimiento, sí hay un dolor por haber fallado, pero levántate. No quedes viendo ahí tu miseria y tu pecado y eso sea motivo de que te quite el gozo. Cuando tú vienes a Cristo Jesús y le dices perdóname con un arrepentimiento legítimo, como lo leímos ahí en el Salmo 38, entonces Dios te perdona, dice, y te quita de todo pecado y de toda maldad. Entonces ya no puede venir el enemigo y decirte, eres muy mala, Lupita, o eres muy mala, Silvia. No, ya no. ¿Sí me explico? En esta parte, Dios quiere que tú le sigas a Él. Éxodo 40:36 nos muestra cuál era esa dinámica de la nube, y tenemos que aprender esto. Dice ahí Éxodo 40, acompáñame, Éxodo 40:36. Dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Esa es la dinámica de cómo Dios te va guiando. Dios te saca de Egipto, te saca de ese Egipto, te hace pasar
por ese desierto para que vayas muriendo aquellas cosas que han sido tus debilidades, tus problemas. Te va mostrando el camino a través de esa nube. Y Él a veces te dice es hora de actuar, pero a veces te dice también es hora de estar quieto. Y algo que pasa muy seguido en los cristianos es que nos agarran las urgencias. Y déjame decirte algo, Dios no compra urgencias. Un cristiano no tiene que vivir en la desesperación de lo urgente. Un cristiano vive bajo la esfera de lo importante. No afanados, sino confiados que Dios está haciendo su obra. Y hay veces que Dios no responde de manera particular a nuestras oraciones, porque como decía el pastor Sergio la semana pasada, Él está obrando en ti algo y está esperando que esperes, que tu paciencia se fortalezca para que entonces pueda darte aquello que tú estás pidiendo. En ocasiones nos agarran las urgencias, como te decía, y no tememos que caer en estas urgencias. Antes de tomar cualquier decisión, tienes que consultar a Dios. Hay gente que me dice, porque me dicen, ay, ¿qué vamos a hacer? Pues déjame orarlo. Y llevo esta semana pasada varias personas que me lo han dicho, déjame orarlo. Ay, dicen, qué pesado pues todo lo quiere orar, ¿no? Pues sí, todo lo primero lo tenemos que consultar con nuestro Dios, porque no debemos de comprar urgencias. Mira, el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo medito en la palabra de Dios, entonces tengo que esperar que Él me dé esa luz verde para actuar. Pero si no hay nada, yo no puedo actuar. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de Dios es una antorcha que nos alumbra. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Tienes problemas? Ora. Lee la palabra de Dios. Habla al pastor. Dile, estoy atravesando por problemas, pastor, necesito consejería, necesito platicar con usted, necesito que me ayude a encontrar en la palabra de Dios por qué estoy atravesando este desierto. Pero a veces nos sentimos muy machitos y decimos, ¿para qué se entere todo el mundo? No. Ahora déjame decirte algo. Nosotros como pastores tenemos una gran responsabilidad en lo que ustedes nos confían. Y la palabra de Dios dice que una de las responsabilidades de los levitas será llevar la iniquidad del pueblo. Y llevar la iniquidad del pueblo significa que aquí se dice y aquí se queda. Sea lo que sea, hermano. Y no tenemos por qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos débiles a veces. Y vivimos en esta lucha también y también atravesamos nuestros propios desiertos. Y también nos buscamos. Yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor Sergio. Porque de verdad, en los momentos más difíciles de mi vida, me he podido agarrar de su mano para escuchar un consejo que viene de la palabra de Dios. Y yo sé que en ocasiones también ha sido al revés. Porque por eso estamos como iglesia unidos. Así que si están pasando problemas, dejen de estar peleándose ustedes solitos con esos problemas. Oren, mediten en la palabra de Dios. Y si ya hicieron eso y no encuentran una solución, llámenos. Podemos orar juntos con usted. Ese es nuestro llamado como pastores, apacentar la grey. Y dice el Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Es Cristo Jesús la luz. Dice Juan 1, del versículo 1 hasta el 13, habla de la luz. Y esa luz vino y resplandeció y las tinieblas no prevalecieron. La luz. Cristo es la luz. Cristo se hizo, ese verbo que en el principio se hizo carne y habitó entre nosotros y está aquí en su palabra, y esta es la luz que nos alumbra. Cristo es la luz que alumbra al mundo, y en Él está toda la verdad. Él está en la palabra, manifestándose en cada versículo para alumbrar tu camino. El Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz.
Tú no puedes ver la luz si no tienes a Cristo. Porque solamente en su luz verás la luz, verás a través de su palabra de Dios las cosas que son correctas para tu vida. Lo que debes hacer cuando tienes problemas es acercarte a la luz. Permanecer en mí, dice el Señor Jesús ahí en Juan 15:5. Porque separados de mí, nada puedes hacer. El Salmo 73, versículo 24 dice, me has ungido según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. Yo no puedo resolver un problema si primero no busco el consejo de la palabra de Dios. Y a veces queremos resolverlo en mis propias fuerzas, ¿no? Y lo último que se nos pasa a hacer es ir a orar y pedirle. Ya cuando de plano estamos así, decimos, ay Diosito, ayúdame. No. ¿Y ahora qué voy a hacer, no? Me acuerdo mucho de mi abuelito, que Dios lo tenga en su gloria. Era muy chistoso porque se enojaba cuando algo no le salía bien, se enojaba y empezaba ahí pidiéndole a Dios y todo, pero si seguía el problema, después estaba echando chispas, ¿no? Y si seguía el problema, otra vez regresaba a pedirle a Dios. Entonces iba de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda. Y así a veces estamos nosotros. Ay, sí, Señor, Señor. Y como no nos gusta esperar ni somos pacientes, entonces queremos resolverlo con nuestra propia voluntad. Y nos peleamos, y gritamos, y hablamos de justicia, y hablamos de injusticia. Y no sabemos esperar en Dios. Y luego cuando vemos que eso no funcionó, como los niños cuando hacen berrinche, entonces ya me quedo callado otra vez, ¿verdad? ¿Qué hace un niño cuando no lo escuchas y no le pones atención? Se queda callado. Pero si le prestas atención te va a hacer más berrinche. Y eso mismo pasa, hermanos. El Salmo 1, del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo, y su hoja no cae. ¿Y qué dice aquí? Y todo lo que hace, prosperará. Meditar en la palabra de Dios es bien importante. Atender a los preceptos de la palabra de Dios. Dios quiere guiarte, hermano, a través de su espíritu, paso a paso. Como guiaba esta nube a su pueblo en el desierto, así Él quiere guiarte. Cuando tienes que parar, cuando Dios para, cuando no escuchas nada, cuando no pasa nada, tienes que estar quieto, porque la nube se detuvo. Y tienes que esperar en Dios. Y tienes que meditar en Él y buscar tu palabra. Pero cuando se mueva la nube, muévete también con ella. Y eso es importante. Una de las primeras reglas para entender la palabra de Dios es ser paciente, hermano. No te desesperes contigo mismo. A veces eso es lo que más trabajo nos cuesta, ¿no? Nos desesperamos con nosotros mismos. Yo batallo mucho en eso porque soy una persona muy desesperada. Y luego ya quiero hacer todo, ¿no? Y híjole, pero ya he aprendido, ya ahorita a mis 40 y tantos, ya, gracias a Dios, ya he aprendido a esperar un poco más. Ya no soy tan arrebatado. Así que, hermano, no seas tan arrebatado. Fíjate, cuenta la historia de un señor que estaba cavando para hallar un tesoro. Y ahí está, dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y se desespera. Y claudica, y decide ya no seguir. Y si él hubiera podido ver en una perspectiva como una radiografía en la tierra, él se hubiera dado cuenta que le faltaban 15 centímetros para llegar al tesoro. A veces claudicamos, hermano, cuando estamos a punto de llegar. No debemos de claudicar, hermanos. Tenemos que ser perseverantes en la oración. Tenemos que ser perseverantes en esperar, en confiar de que Dios está haciendo su obra. Aún en medio de ese problema, Dios está haciendo su obra. Y esto no se acaba hasta que se acaba, como dicen por ahí. Y hay un dicho que dice, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Así que cuando sientas que ya estás en la última, ponte contento y ponte alegre porque ya viene del día. Ya va a pasar. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Cristo nos da esa esperanza. Vamos ahí, acompáñame a Ezequiel 10.
Y vamos al versículo 11. Vamos a leer del 11 al 13. Y es interesante porque aquí vamos a ver una figura profética que nos muestra unas ruedas. Y estas ruedas representan a la iglesia. Y ellas siguen rodando, siguen avanzando porque la presencia de Dios está sobre de esas ruedas y avanzan. Y dice el versículo 11 al 13, dice, cuando andaban hacia los cuatro frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Dice la palabra de Dios que aquel que quiera ser mi discípulo y pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de ser llamado mi discípulo. La iglesia tiene que andar, tú tienes que andar como esa rueda, tienes que seguir andando. Aún en medio del problema, Dios va haciendo una obra en medio de ese problema en tu vida. Dios está perfeccionando. Y la unidad, aquí es lo que está hablando. Ninguna de las ruedas se apartaba. Si una de ellas, dice, se volvía, iban todas con ella. Así dice. Y luego el versículo 12 dice, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor de sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda, rueda. Y ese es el tema, hermano. Dios quiere guiarte a través de esta vida. Dios quiere guiarte en esas decisiones difíciles que tienes que tomar. Tú tienes que tener la seguridad que Dios te va a guiar por un camino a través del cual te va a ir quitando aquellas cosas que a veces te han anclado y que han sido ese Egipto en tu vida. Pero Él no quiere que te detengas. Él quiere que tú sigas adelante, que no claudiques, que sigas adelante. Y esa es la instrucción. El pueblo de Dios tenía la columna de fuego y la nube de día, y nosotros tenemos a Cristo. Tenemos el poder de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Cristo es Aslan, el león de la tribu de Judá. Como ese fuego protegía el campamento del pueblo hebreo, así Cristo Jesús nos protege. Y en Él somos más que vencedores, en Cristo Jesús. Así que tenemos también la presencia del Espíritu Santo que nos cubre. Dice Juan 16, 18 que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en Juan 16, 13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Si Dios te ha salvado, hermano, y te ha sacado de Egipto para consagrarte, preséntate ante Él como un sacrificio vivo. Dice Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ten confianza, hermano. A pesar de que tu camino parezca un desierto, Dios está obrando. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni mis caminos sus caminos, dice el Señor. Entonces, a veces vas a decir, bueno, es que este camino no me lleva a ningún lado. Ahí está obrando el Señor. Y dice Proverbios 4, 18, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. Y esa es la esperanza que tenemos. No es una doctrina de la prosperidad, hermano. Es una doctrina de la santidad. Porque a través de nuestra santidad es como Dios nos puede guiar a través de este desierto para perfeccionarnos. Así que, hermano, yo te invito a que gires. Y que gires como esa rueda y no te detengas. Amén.